Buenas tardes, República Dominicana. Gracias por estar con nosotros aquí de nuevo, La Voz del Camionero. Esta semana muy especial. Felicidades a Yanil Vázquez. Gracias. Y a toda la mujer, y con Yanil a toda la mujer vinculada a la familia Fenatrado. Ya la próxima semana estarán con nosotros las lideresas de este sector del transporte. Lo prometemos. Buenas tardes, Yanil Vázquez. ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios. Gracias por las felicitaciones. Quiero extender un abrazo a toda esa mujer dominicana en especial, a esas mujeres forjadoras de nuestra gran familia de Fenatrado, ya que el pasado viernes celebramos el Día Internacional de la Mujer. Hoy, Ángel, tenemos como siempre un contenido basado en el interés de nuestra familia de Fenatrado. Tú sabes que el pasado domingo nuestro presidente Ricardo de los Santos juramentó el presidente de la que es la Asociación Dominicana de Trabajadores Independientes, donde fue reelecto el ingeniero José Armando Navarro, y ahí vemos en la pantalla algunas imágenes de lo que fue esta juramentación. De igual manera, yo quisiera que el Control Master me ayude y nos coloque precisamente un pequeño corte que tenemos de esta juramentación. Veamos. Independiente de transportista de igual manera no podemos hacemos el estatuto de la Federación Nacional de Transporte Dominicana, que así lo entienden yo la parte de los hombres, de lo contrario hasta los niños de los frentes, que quieran ustedes 3 años de felicidad. Después de compartirles a ustedes este video de la juramentación de la Asociación Dominicana de Transportistas, ATETI, vimos que fue reelecto, como dijimos anteriormente, el ingeniero José Armando, que estará nueva vez a cargo de este sindicato. Logramos muchísimos éxitos en sus funciones. Invítelo para acá, Yanil, invítelo para acá. Pronto estará por aquí, pero la semana que entra vienen Mujeres al Poder aquí. Bueno, el contenido de hoy, Ángel, tenemos una importante entrevista con un experto en gomas, ya que ha sido uno de los temas que hemos venido tratando las últimas semanas, las condiciones que debe de tener realmente el neumático del vehículo que usted conduce. Por eso que hemos invitado a Yosuaki. Yosuaki estará con nosotros, Yosuaki Casajara, que es uno de los afiliados a nuestra empresa y nuestra institución, que nos facilita ciertos neumáticos para que nosotros andemos en las vías seguros y cuidemos también la vida de los demás. Además, creo importante ver este tema, y ojalá quisimos traer este especialista en el área, porque sin yo ser un experto forense en materia de accidentes de tránsito, pude detectar que el principal problema que generó el accidente del autobús cargado de un equipo de fútbol y algunos acompañantes que viajó a Jarabacoa, ese accidente fatal, con resultados fatales, está sustentado en la mala calidad de esas gomas. Y hoy queremos abordar el tema de la mano del contenido de la resolución 002, que de inmediato debe entrar en vigencia. Así es. Ya en la parte final queremos compartir con ustedes lo que fue la entrevista que realizáramos al sindicato de camioneros de furgones, también de Puerto Plata, que nos acompañó hace unas semanas. Si queremos compartir con ellos algunos temas en específico, vemos lo que son allá el muelle, entre otros temas ya relacionados a la familia de Fenatrado. Muy importante esta entrevista, a mí me encantó y quisiéramos dar la oportunidad de compartirla con ustedes de nuevo en la tarde de hoy. Nuestros dirigentes, Modesto y Juan Carlos, estarán con nosotros desde Puerto Plata en la parte final.
Gracias por estar con nosotros. Continuamos en este espacio La Voz del Camionero. Como habíamos anunciado al inicio del programa, en escena se encuentra un especialista, un técnico, un profesional en la materia, en el tema de las gomas, en el tema que abordó la resolución 002-2019 que leímos en la primera parte del programa y que es un tema de preocupación para todos. ¿Cómo hacer cumplir esta resolución? Se trata de Yoshiaki Kazahara. Repítelo tú, Jenny, para ver si yo lo pronuncié. Yoshiaki Kazahara. Ok. Me corrige si no es así. Buenas tardes, bienvenido a nuestro espacio La Voz del Camionero. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Estamos aquí a sus órdenes para ayudar a los entender, televidentes. Sí. a entender qué implica y cómo impactará esta resolución 002-2019, que entra en vigencia ya. Así es. Pero antes, Ángel, me gustaría conocer acerca de la empresa a la que pertenece Yoshiaki, que es importadora KIG, y me dice que es el vicepresidente de esta institución. ¿Cómo nace? Veo que ya es un poco experta en la materia del año 1986. Yo no pensaba nacer en ese entonces todavía. Sí, nuestra empresa tiene ya 33, 34 años en el mercado. Es una empresa familiar que empezó mi papá, que es de origen japonés, y empezó con algo que tiene que ver mucho de la ley de lo que se está hablando, importando gomas usadas desde Japón. Luego de esto, pues consiguió su primera exclusividad de marca nueva. Línea de representación. Exacto, y ahora en el momento tenemos ya unas 7 marcas que representamos de manera exclusiva en el país. Veo que ustedes hacen mantenimiento pues preventivo. ¿En qué consiste esto? Sí, mira, en el país hay muchas empresas que venden gomas, neumáticos, pero nosotros tratamos de diferenciarnos, no solamente vender el producto, sino también de dar un servicio. Y creo que ese es el plus que nos diferencia. Dentro de estos servicios, nosotros contamos con una unidad de servicio técnico que se puede trasladar al parque vehicular donde se encuentran los vehículos de una empresa determinada, y podemos hacer diferentes tipos de operativos, como corrección de presión de inflado, correcto apareamiento de las mellizas, por ejemplo en el caso de los camiones, operativo de alineaciones, de balanceo. ¿Es factible en un vehículo de carga tener aire o ¿cómo se llama el otro? Nitrógeno. Bueno, realmente no se ha comprobado que en los vehículos de pasajeros normales tenga una diferencia grande. Excepto la temperatura. Exactamente. En el caso sí de los vehículos, por ejemplo, mineros, que es una llanta mucho más grande, sí se ha demostrado que es mucho más seguro tener nitrógeno que aire normal. Ok. Entonces, en vehículos de carga normales no se ha demostrado analizado. Se ha analizado, pero no se ha demostrado que sea importante científicamente que tenga un mayor rendimiento, etcétera, etcétera. Yoshiaki, a la hora de yo dirigirme a ustedes, ¿qué especificaciones yo tener en cuenta para yo elegir un buen neumático? En el caso de nosotros que estamos familiarizados de camiones, ¿qué tú le aconsejarías? Bueno, mira, hay varios puntos para uno seleccionar un buen neumático de camión. Hay algunos que se ven y otros que no se ven, que habría que cortar el neumático para tú verlo. Pero repita eso, que no copié la primera parte, para tú determinar. Sí, le voy a ir explicando un poquito de cada una de pero tú esos dices, aspectos. Los aspectos que se ven y no se ven, cuando entraste ahí, repítemelo por favor. Por ejemplo, uno de esos aspectos es el ancho de la banda de rodamiento, el contacto. En el mercado hay gomas de diferentes precios y eso hace que tengan características diferentes. Entonces, si usted se busca un neumático económico versus un neumático de cierto precio
y calidad, se va a dar cuenta que la banda de rodamiento no miden lo mismo, aún siendo la misma dimensión del neumático. Por ejemplo, una goma 12R 22.5, que es muy común entre los carros, camioneros, sí. Una goma económica 12R 22.5, una goma económica puede tener, versus la GT de nosotros, por ejemplo, 11 milímetros menos, siendo el mismo número de goma. Otro aspecto... O sea, tú me estás hablando de 11 milímetros menos en el ancho. área de contacto con la exactamente. vía. O sea, de ancho. Otra cosa que se puede ver a simple vista también es la huella de pisada que hace un neumático. Mientras más rectangular sea esa huella, más seguro es el neumático, y también le va a dar un mayor rendimiento porque no va a tener desgaste irregular. Una goma económica, usted la ve y es como un óvalo la huella que dejaría si uno la marca en el piso. Ya hay otras cosas que no se ven, que es lo que usted me preguntaba, que habría que hacer un corte transversal al neumático, o sea, cortarlo. O sea, de los aspectos que definen una goma hay cosas que se ven y otras que no se ven. Exactamente. Bien. Por ejemplo, están los cinturones que tiene una goma, ¿verdad? Que antes se fabricaba en alambre, ahora ustedes lo hacen en hilo de nylon. Al revés. Al principio era nylon y ahora sí es acero, las capas. Por eso hay, por ejemplo, gomas que dicen de 14 lonas, de 16 lonas, pero eso era antes, cuando eran 16 lonas de algodón. Ahora, una goma de buena calidad tiene 4 cinturones de acero que sustituyen esas 16, por ejemplo, lonas que tenía antes de algodón. Entonces ese es uno de los puntos. Si usted le hace un corte transversal a la goma, va a poder ver esos 4 cinturones de acero, que una goma económica probablemente tenga solamente 3 cinturones. Y también la organización de estos cinturones. Si usted lo ve, una goma, por ejemplo, la goma de nosotros GT, que es nuestra marca premium, usted ve que están bien ordenados. Pero una goma económica, el proceso de producción, no ser de la misma calidad ni tener la misma exigencia, hace que estas cuerdas se arruguen. Entonces usted la va a ver que están un poco como deformadas. Otra cosa es la pestaña de la goma. La pestaña es donde asienta la goma en el aro. Entonces, en ese punto es donde más presión se ejerce. En ese punto probablemente... En el punto de contacto de la goma con el aro. Exactamente, donde asienta, que se llama la pestaña de la goma. Y tiene entonces que tener un gran reforzamiento. Exactamente. Entonces, esas son cosas, por ejemplo, que no se ven, pero el cojín de caucho que está ahí en la pestaña, si usted hace ese corte, se va a dar cuenta en una goma GT, por ejemplo, que tiene una dimensión mucho mayor a una goma económica. Y las cuerdas de acero que conforman esa pestaña también, hay 2 diferencias clave. Una es la cantidad de alambres, que anda por una goma económica versus una GT, tiene 7 alambres menos en la pestaña. Además de que son 0.2 milímetros aproximadamente más fino. Entonces esas son algunas de las cosas que uno, cuando está vendiendo una goma, no puede mostrar, al menos que no tenga un corte transversal, que es algo que nosotros sí tenemos para poder demostrar físicamente y no simplemente con palabras. En el tema, ni siquiera en la vida militar, uno ha podido captar cómo sustituir el inflado. Aunque ya hay una propuesta de gomas, la he visto usando en montacarga, la he visto usando en vehículos de retroexcavadora, no de gomas macizas, sino de gomas que tienen como una estructura, donde está el aire ahora, una estructura tipo el espacio donde la abeja fabrica la miel, esa sí, cobertura. Como un panal. Como un panal. ¿Tú has visto esta tecnología? ¿Es posible pensar en que dejaremos de andar echándole aire a las gomas?
Sinceramente yo lo veo todavía un poquito lejos para el uso cotidiano. Probablemente para ese tipo de uso militar o algunos equipos industriales es probable que esté más cerca el uso. Pero lo vi con mucha flexibilidad. O sea, el amortiguamiento es inclusive más cómodo que el mismo inflado del aire. Claro. Pero le digo porque, por ejemplo, lo último que ha salido son las gomas Run Flat, que usualmente vienen en vehículos de lujo, que son gomas que su pestaña y sus flancos son bien robustos, y aunque usted se pinche en el camino, usted puede caminar 200 kilómetros y la goma no se le va a desinflar. Sin embargo, la goma es tan costosa que nosotros lo vemos a diario. Una persona compra un vehículo de estos y cuando va a hacer su primer cambio de goma, le pone gomas normales. Entonces, o sea que tú ves difícil la sustitución del inflado, de las gomas infladas por aire. Yo pienso que en un corto o mediano plazo todavía eso no será posible. Bueno, entremos al tema por el que te hemos convocado. Primero, creo que Yanir quería saber cuál es tu relación con Fenatrado. ¿Tienen algún vínculo? Sí, realmente nosotros tenemos, bueno, desde mi papá empezó, creo que tiene que hacer más o menos unos 20 años de relación comercial que tenemos de parte y parte. Son usuarios de nuestros neumáticos y nosotros también, pues en su momento hemos sido usuarios del servicio del transporte. Entremos en materia. El artículo 2 de la ley, de la resolución 002 define que que se considerarán actos para la circulación los vehículos cuyos neumáticos cumplan con las siguientes especificaciones mínimas. La primera, son 5. La primera especificación es que la concordancia de dimensiones entre la llanta y el neumático tienen que ser verificables. ¿Cuál es la concordancia entre la llanta y neumático? Porque para mí llanta y neumático era lo mismo. Sí, entiendo que probablemente es un error, tal vez es entre llanta y aro o neumático y aro. Y cualquiera puede pensar, bueno, si una goma es de un número, el aro tiene que ser de ese mismo número para que puedan machar, para que pueda funcionar. Pero en nuestro país se hace la práctica de que hay gomas de una numeración y le cortan un pedazo de la pestaña y la ponen en otro tipo de aro, que son preparados también, no son originales. O sea que imagino que a eso se refiere, que tanto la goma, o sea el neumático, como el aro sean de la misma numeración. Ese dato es importante que se aclare, porque a mí particularmente me generó confusión. Llanta y neumático para mí es lo mismo. El segundo aspecto que define esta resolución es que la presión del inflado indicada por el fabricante también sea la apropiada en función de las especificaciones. Sí. El vehículo normalmente trae las especificaciones de la presión de aire que debe tener el neumático en la puerta. Tiene un letrerito fijo ahí que tú lo lees. Ahora, la goma tiene otra especificación. Claro. Realmente, lo que es vital en un neumático es el aire. O sea, la goma en sí no hace nada. No carga el peso del vehículo ni demás. Sino que cuando está llena correctamente es que ella puede funcionar para lo que fue creada. Entonces, ese ejemplo que usted puso en la puerta del vehículo, fíjese también que le da dos opciones. Si usted anda con el vehículo, por ejemplo, con 4 pasajeros, le da una presión de inflado. Pero si usted anda con 5 o 6 pasajeros y maleta, le da otra presión de inflado. Tengo entendido que eso influye mucho en lo que es el rendimiento de las llantas. Me imagino que afecta negativamente. En el desgaste, tú dices. Claro. Sí. En el desgaste. Claro.
Debe ser así. Pero para terminar la idea de la presión de inflado, o sea, una llanta que lo pueden ver, lo pueden leer en el flanco, Atención, Ángelo. dice la presión máxima a una carga máxima. Entonces, todo va a depender de lo que usted esté cargando en el vehículo. Y así mismo... Ponme el ejemplo de es un camión proporcional. o de mi camioneta. Por ejemplo, yo a mi camioneta le metí 100 blow de 4 hace unos días y digo, bueno, estas gomas son buenas, aguantan. Si usted le metió 100 blow de 4, debió aumentar la presión de inflado. Probablemente ya ahí habría que medir, pesarlo, ¿verdad? Para tener números certeros, pero algo que usted pudo hacer fue leer en su goma cuál es la presión máxima que esa goma soporta. ¿Y dónde uno lee eso? Tenemos una imagen en pantalla. ¿Dónde uno lee que ese dato existe? ¿Cuál es la presión máxima de la goma? Bueno. Entonces, en función de la carga, yo le pongo más aire a la goma. Exactamente. Porque si tiene poco aire, se achata y se pone como un tostón, Exactamente. como un frito verde, ¿verdad? Sí, la goma lo dice ahí en esas letricas pequeñas que está debajo. Ajá. Dice max load, o sea, carga máxima de tantas libras a una presión tal de tanto PSI, por ejemplo. Ok. Entonces, un neumático, por ejemplo, de camión, usted le puede poner 120 libras de aire para una carga X. Ahora, si usted carga menos, pero usted lo tiene comprobado, cuando hablamos de carga, tiene que calcular también el peso del vehículo. El peso del vehículo, claro. ¿Verdad? Usted puede decir, bueno, yo puedo trabajar con 100 libras de aire. Entonces, ¿dónde está el inconveniente que yo veo con esa norma? Ahí, ese punto. Que la presión de inflado se mide en frío. O sea, se supone que cada chofer en la mañana, antes de salir, debe medir las Presión. gomas de su camión. Porque eso se mide en frío. Si le falta, completa. Ahora bien, si ese camión salió, la presión va a aumentar por el calor. Entonces, si una patrulla, por ejemplo, un punto de inspección, lo detiene, si mide la presión... No es la misma que tenía cuando estaba frío en la mañana. Exactamente. Ese detalle es muy importante y deben entenderlo las autoridades, porque en lo inmediato lo que va a suceder es que van a comenzar a detener vehículos, camiones, la chercha que hacen las autoridades aquí desde que sale una resolución nueva y quieren demostrar la eficiencia. Bueno, ahí está el planteamiento. La pregunta que te hacía Yanil, repítele, Yanil. El rodamiento y la... No, hablamos acerca de lo que era la presión de inflado, que afecta directamente lo que es la llanta. Es una de las problemáticas que se enfrenta en cuanto a eso. Claro. Mira, la mayor falla que se presenta en República Dominicana es baja presión. Si usted ve una goma de un camión y usted le ve cerca de la pestaña, cerca del aro, como una grieta circunferencial, eso es sobrecarga o baja presión, que al final es lo mismo. Eso influye también en el desgaste de la banda de rodamiento. Si usted le pone aire de más a la goma se le va a gastar en el centro, porque la goma va a hacer esto. Si está corriendo en baja presión, la goma se le va a gastar más en los laterales, porque, como usted dijo, le hacen como dos barriguitas al lado y entonces se desgasta más ahí. Entonces, en ese punto, yo creo que más que uno hacerlo porque lo van a detener y le van a medir la presión, yo creo que eso es algo de conciencia. Usted aparte que está cuidando su seguridad y la de los demás, usted también está ahorrando dinero. Porque tú me has dado un detalle importante. Estoy comprando llanta cada rato. No. Yo tengo un vehículo nuevo, una jipeta nueva, y desde que la compré, una goma me botaba aire. Esa goma está gastada de un lado, las otras no están gastadas, es eso. Y era porque yo sé que estaba desinflada, pero que aguantaba 100, 200 kilómetros más y duraba días y semanas así. Ese detalle es sumamente importante. El tercer aspecto que plantea estamos claros con el tema del inflado. O sea, aquí falta cultura con este tema. Y miren, señores, tenemos ya un parque vehicular que no es cualquier cosa, ni lo tiene cualquier país. Y es importante que
el usuario, el chofer, el dueño de un vehículo, sea privado, público o de transporte de carga, tenga conocimiento de este aspecto. En el caso de la tercera demanda para hacer acto un neumático, es que la profundidad de relieve debe tener 1.6 en el caso de los vehículos livianos y 2.5 en el caso de los vehículos pesados. Sí, eso es algo también muy importante. Eso más bien es para el agua, la seguridad. para el frenado. Sí, el frenado y evitar una posible explosión también. Eso es algo que es sentido común. Lo que pasa es que muchas veces tú uno andas quiere como una sacarle- vejiga. Cuando dicen a la gente, Exactamente. mira, tú andas como una vejiga. Esa goma es una vejiga. Es que no tiene La el profundidad relieve, necesaria. el relieve. Eso también en... ¿Tú estás de acuerdo con esta decisión? Claro que sí, claro que sí. Además de que nos va a beneficiar también Sí, pero el negocio como tal. Sí, pero en el términos generales, Pero- ustedes van a tener que dejar de importar gomas usadas. No, nosotros dejamos de importar goma usada hace como 15 años. O Ya. sea, mi papá tuvo esa visión desde aquel momento y sabía que eso no era el futuro. Ya. Pero en esa parte, también la goma tiene en su flanco un triangulito cerca de la banda de rodamiento. Y eso marca el TWI, que es el Tread Wear Indicator, que te marca 1.6 milímetros. O sea, ese número no salió como algo así Ok. a lo loco. Míralo ahí, sí, ahí está. Sino que- 1.6 milímetros. Exactamente. O sea, cuando el dibujo de la goma llegue a ese indicador que ya tiene la goma en Hay sí, que cambiarla. ya es... Pues mira, yo tengo vehículos hace 20 años, yo no sabía eso. Y yo sé leer la goma, yo no conocía eso. Bueno, el punto número 4 dice que la banda lateral no debe tener Protuberancia. protuberancias, presentar ampollas, deformaciones anormales, rupturas, grietas u otros signos evidentes de desprendimiento de alguna capa o de banda de rodamiento. Se explica por sí solo este planteamiento. Sí. Esos son los famosos buches que le salen a las gomas. Y eso viene por... No se ve de fuera, pero cuando un vehículo va corriendo y se le da un golpe, ya sea que caiga en un hoyo, se subió por una acera, sumado a que pueda estar en baja presión también ese neumático, entonces el aro machuca la goma por dentro y se hace una pequeña rotura. Entonces el aire va a buscar por dónde salir. Y hace una bombita. y hace ese buche que se ve ese afuera. buche. Y a Eso veces es- un golpe te hace... Bueno, ese es el mismo Exacto. concepto. Entonces, eso puede hacer que una goma explote porque Sí. ya tiene No, por ahí va a explotar seguro. Ya tiene cuerdas rotas. Y si eso roza de un contén, de cualquier producto que tú acerques a él, también te la explota la goma. Por último, que no estén caducadas. Es el quinto aspecto que toca esta resolución, que no estén caducadas. Explícame esta parte ahora. Bueno, ese es un tema también que ellos deberían tal vez abundar un poco, qué es lo que ellos van a ver para decir que una goma está caducada o no, porque la goma tiene una fecha de fabricación, no de caducidad. Y no hay un tiempo que te diga, tantos años después de fabricación, ya tú Esa no goma puedes no puede usar esa usarse. goma. Ahora, los fabricantes de neumáticos dan 5, 7, 8 años de garantía a partir de la fecha de fabricación. Pero esto no quiere decir que la goma, después de esos 5, 7, 8 años, ya venció. Pero quizás podía hacer referencia a esto, que usted no deba tener una goma fuera del periodo de garantía. Bueno, podría ser, pero entonces Pero no es claro tampoco. estarían cometiendo un error que podría venir a afectar, por ejemplo, en este caso, a los importadores de neumáticos. Porque recuerde que uno ordena a una fábrica Se toma un año en llegar y se toma, por ejemplo, si no la tienen en producción, pueden durar 30 días, 60 días para producir y después eso dura 30, 45, 60 días para llegar al país.
Entonces, si uno tiene aquí una goma que esté bien almacenada, porque eso sí es otra cosa. Si usted tiene una goma a la intemperie, cogiendo agua, sol y sereno, o la tiene cerca de planta eléctrica o productos derivados del petróleo que puedan afectar, corroer o dañar. Exacto, ya eso es otra cosa. Pero bajo condiciones normales, una goma bien almacenada, no debería uno tener un problema por el tiempo. En términos generales, finalmente, ¿tú crees que no es dañina ni al empresario ni al usuario esta resolución? No, yo creo que esta resolución viene a colaborar, a contribuir con el bienestar y la seguridad de seguridad todos los vial, ciudadanos. que es una demanda en este momento, la seguridad Claro. vial. Mira ese accidente que lo analizamos al principio del programa, lo referimos al principio del programa, de Jarabacoa con el equipo de fútbol haitiano. Cuando usted ve las gomas, se da cuenta que allí estuvo el detalle. Búsquenlo. Claro, porque recuerde que No hay que ser un forense de accidentes de tránsito para determinar que el problema estuvo en las gomas. Claro, una de las funciones de las gomas es transmitir la tracción y el frenado del vehículo, ¿verdad? Porque es el único elemento que está entre el vehículo y el pavimento. Entonces, si está en mal estado, no va a frenar correctamente. O sea que nosotros apoyamos y le exhortamos a la población que no sigan sencillamente estas medidas porque es una normativa y que puede traerle un problema con la ley o la justicia, sino por su propia seguridad y la seguridad de Y los de que estos nos 5 rodean. aspectos, hay 3 que ustedes mandan sean clarificados. El tema de la caducidad, el tema del inflado, si en frío o en caliente que se va a medir, o que se establezca un parámetro para que cuando tú llenas en frío, sepas que va a aumentar en función de la temperatura de la carretera luego. Y el tercer elemento es el de llanta. si es llanta y goma, porque no se confunde. Exactamente. Gracias. Yoshiaki Kazahara. Ese es un nombre japonés y me agrada porque estoy vinculado a ese gran pueblo. Hay 2 pueblos que yo admiro en el mundo, a Japón y a Israel. Gracias. Bueno, muchas gracias. Este espacio es suyo. Muchas Gracias a ustedes, amigos televidentes. Vamos a la pausa y regresamos de inmediato. Gracias por continuar con nosotros. Habíamos anunciado en el inicio del programa que en la segunda parte de este espacio, hoy íbamos a compartir con ustedes la entrevista que se produjo a posterior a la juramentación de la nueva directiva de la Dirección de Puerto Plata, del Sindicato de Transportistas de Carga de Puerto Plata. Con nosotros estuvo en esta ocasión
Juan Carlos Núñez y Modesto Jiménez. Juan Carlos, el presidente de la Federación de Transportistas de Carga de Puerto Plata. Con ellos tenemos varios temas que hablar, además de la parte operativa, de el tema de la modernización del puerto, anunciado por el presidente de la República, y con Modesto Jiménez hablaremos también del aspecto de finanzas. Vamos a ver este material y con él despedimos el programa de la tarde de hoy. Gracias por continuar con nosotros en La Voz del Camionero. Como hubiésemos prometido en la parte inicial de nuestra programación, ya están en escena los actores del Sindicato de Camioneros y Furgoneros de Puerto Plata. Señora, la novia de Villa está en casa hoy. Quiero saludar a Juan Carlos Núñez, secretario general. De igual manera, las salutaciones para Modesto Jiménez, que es el secretario de Finanzas de esta institución. Caballeros, sean bienvenidos a su voz oficial. Muy buenas tardes. Gracias. Lo siento tímidos, esa es su casa. Juan Carlos, buenas tardes. Y Modesto. Sí. Siéntanse en su casa. Mire, yo primero me gustaría conocer, ustedes están recién reelectos. Yo tuve la oportunidad de ser invitado a esa actividad, pero no tuve la oportunidad de hablar con Ricardo, entonces no, porque estaba cerca de Puerto Plata y tuve la oportunidad de ir, pero no pude hablar con Ricardo. La próxima vez me comprometo a asistir. ¿Cuál es la expectativa en torno a esta nueva elección de la dirección de los camioneros de Puerto Plata, que son una gran familia en Puerto Plata, con mucho arraigo y mucha tradición? Sí, presidente. En realidad nosotros hemos venido, primeramente yo era el secretario de organización de nuestro sindicato durante 4 años. En ese entonces yo lo que quise organizar la parte operativa en los parqueos, la parte de operaciones, servicio a los clientes nuestros, que es donde en realidad se evoluciona, donde se genera la economía de nuestro sindicato. Luego entonces me elegí como secretario general y ya estamos en todo lo que es operaciones, administración y todo en sentido general. El pasado periodo entonces, usted tenía 2 años, según tengo entendido, ahora fue reelecto con un periodo de 3 años. Correcto. Entonces, en esos largos 5 años, ¿qué tanto ha evolucionado este sindicato en cuanto a su número de integrantes? ¿Cuánto ha crecido? Bueno, nuestro sindicato actualmente está contando con unos 319 miembros activos y con los inactivos unos 381. Cuando usted no está activo es cuando usted está trabajando en otra institución. No pierde los derechos de miembro, pero sí en realidad no tiene voz ni voto en la institución porque no tiene vida activa dentro, no sabe lo que se está tratando allí, ni nada por el estilo. Además de los filiados que son transportistas de granos, maíz, soya, productos de alimentos para ganado, para cerdo, pollo, que entra por Puerto Plata, ¿qué otros filiados tienen ustedes? ¿Tienen furgoneros? ¿Tienen materiales de construcción? ¿Cómo se organiza? ¿Cómo está formado el sindicato? Bueno, en realidad nosotros somos sindicato de camioneros y furgoneros de Puerto Plata. Es decir, nosotros transportamos todo lo que es maíz, harina de soya, contenedores seco y contenedores refrigerados para todo, un ejemplo, para todo el sector agropecuario, lo que es maíz y soya. Y los contenedores para el industrial y para el los comercial. Industriales, comerciales, exactamente, sí. En el caso de Puerto Plata, don Modesto, uno tiene la idea a la distancia, y más en mi caso por estar, yo soy de Santiago y conozco que para operar carga, en este momento Santiago tiene que depender de Puerto Plata. ¿Qué significa la propuesta del gobierno de 3 espigones en un mismo espacio de operación?
carga, pescadores y turismo. Ok, excelente. En cuanto al turismo, Puerto Plata es un pueblo natural turístico, al igual que de carga, el puerto natural de la región del Cibao es Puerto Plata, al igual que una zona de pescadores. Entonces, sería importante de que puedan converger las tres actividades, tanto turismo, carga como pescadores. En el caso de la familia Fenatrado en Puerto Plata, ¿de qué dimensión estamos hablando? Cuando se comenzó la protesta, la primera manifestación de protesta que ustedes hicieron, Juan Carlos, hablábamos de 5.000 familias. ¿Es tanto? Sí, y cuidado si más de ahí. Cuidado si más, porque 5.000 familias directamente, indirectamente se puede extender hasta 30, 40.000. ¿Cómo? Pues, Sí. pues, entonces, ustedes son los dueños de Puerto Plata, si uno lo ve en términos gráficos y reales, porque 30.000 familias es mucho, dependiendo de ese sector. Se explica entonces por qué el gobierno reaccionó con prontitud y le dio respuesta inmediata a la solicitud que ustedes habían planteado. Porque fue Fenatrado. Yo fui testigo privilegiado en el momento en que Ricardo llamó a Sol de la Tarde para hacer el planteamiento de que la única forma de parar la protesta y de definir es si se especializaba un espigón para carga dentro de la propuesta que se planteaba. Y el gobierno accedió con mucha prontitud y ya prácticamente es un hecho. En el tema de el puerto, ¿qué tiempo podría tomarse y cómo afectaría esta remodelación, esta reconstrucción? ¿Afectaría las operaciones de ustedes y qué tiempo podría tomarse? Bueno, según lo que ellos nos han dicho y todo lo que dice el director ejecutivo de Autoridad Portuaria, Víctor Gómez Casanova, es que está todo montado para que las operaciones de carga, incluso ellos dicen que está dentro del pliego de condiciones que le hicieron a los que ya ganaron la licitación, que la carga no se puede detener en ningún momento. Sí van a haber incomodidades, porque usted sabe que donde hay una construcción y hay operaciones, en realidad no van a hacer la cosa tan fácil. ¿El espigón actual se va a permanecer para carga o o uno de los nuevos espigones que va a operar la carga? Bueno, según lo que ellos están diciendo es que ellos van a hacer un nuevo espigón para carga en el lateral, en el lado izquierdo, cuando usted está de frente al muelle hacia adentro, en el lateral izquierdo, ellos están pensando construir allí un espigón especializado para carga únicamente. Entonces el espigón actual, que le decimos el muelle nuevo, pero que no es nuevo, que ya está un poquito viejo. Que está viejo y desbaratado. Exactamente, es el espigón que ellos piensan hacerle una extensión para que puedan entrar barcos turísticos. Que puedan entrar barcos turísticos, 2 barcos simultáneos de forma oasis, y del lado derecho otro barco más turístico. Entonces del lado izquierdo, en la parte frontal, ellos dicen que ahí también lo van a tomar para carga. ¿Tomar para carga? Sí, es lo que encontramos que es un poquito contradictorio. Ellos dicen que van a hacer una operación conjunta de turismo y carga. Y carga se ve un poquito contradictorio. Ellos dicen que van a hacer un muro y así sucesivamente. Nosotros entendemos que la carga no puede permanecer en conjunto. No convive, no es lógico. No pueden convivir. No tiene sentido. No tiene sentido, pero en realidad no es. Si ellos lo dicen así, pero como hablan tiempo de ejecución, Juan Carlos. Bueno, ya dieron el primer palazo, estuvo el presidente de la República. Pero arrancaron los trabajos, ya se está... No han arrancado nada, y lo que más nos preocupa, que quiero que se tome este dato, es que no veo un censo, porque hay que movilizar, hay que reubicar un barrio, una barriada que queda allá, que no vemos nada, no vemos un censo, no vemos dónde lo van a reubicar, y eso nos preocupa un poquito. Ok, don Modesto. Sí, esa es la parte social más complicada. Social más es una complicada, parte social que debieran de hacer un censo, porque ahorita se le riegan un bando de casas adicionales que no están y le va a salir más costoso. Y no han levantado el censo. Ya ustedes se reunieron
con la dirección ejecutiva de Autoridad Portuaria han conocido de este tema? Nosotros nos hemos reunido en varias ocasiones con autoridad portuaria. Ahora ya, después del primer palazo, no nos hemos reunido más con ellos. ¿Y antes de eso no le habían hecho de conocimiento de la necesidad de la movilización de ese barrio? Sí, porque ellos lo tienen también. Ellos lo tienen, ellos saben que el barrio está ahí. Okay. Y que es un peligro también para que está en un proceso de desalojo anterior al muelle. Bueno, queda claro entonces que ustedes están contestes y contentos con la decisión de ampliar el puerto, establecer los 3 espigones y que uno esté especializado para carga. Entremos a la función de su sindicato. ¿A qué se dedican ustedes además de transportar carga? ¿Cuál es la responsabilidad social que ustedes asumen? Ustedes, aunque sea utilería deportiva, tienen que repartir, o medicina, juguetes, Sí, bicicleta, claro. muñeca. ¿Qué hace el sindicato? Mira, nuestro sindicato prácticamente es un padre de la provincia de Puerto Plata, porque nosotros De la provincia de Puerto Plata. y de los demás y de la zona aledaña ¿Y ustedes y saben de dónde está todo el Isabela? país. Claro que sí, Isabela, pero nosotros tenemos los miembros de nuestro sindicato vienen arrastrándose desde Santiago, Navarrete, Altamira, Quebrada Honda, Inver, Luperón, Guananico, Pues inmenso. Saballo, Vuelta Larga. En la Isabela, permíteme hacer un paréntesis aquí. La Isabela, para quienes tuvimos la oportunidad de conocer la historia muy jóvenes, ¿verdad, Yanni? Tú la tienes más fresca. La Isabela es el primer puerto, la entrada de la civilización al continente. Corrígame. Al continente. La Es Isabela histórica. Ahí hay condiciones para puerto. En la Isabela no se pueden crear condiciones, pero ahora pero mismo No hay condiciones. No la hay. O sea, el lugar por donde entró Colón, que tuvo que parquearse, que allí, bueno, allí se tuvo que quedar el barco, porque, ¿cómo que se llama la cuestión de la Navidad? Ahí tuvo que El quedarse. fuerte. Sí. ¿Qué no hay condiciones para que desde allí opere, aunque sea un puerto turístico o algo No. simbólico? Quizá en Luperón. Se pueden quizá crear en Luperón, condiciones. en la bahía de Luperón. Porque Luperón sí tiene una bahía. Sí, claro. Sí. Quizá. Pero ¿Y no. qué ha pasado? Desde ahí no podría tampoco hacerse una conexión directa a Montecristi, porque yo estoy convencido que el futuro del turismo de Puerto Plata y esencialmente el de Montecristi dependen de un bulevar Puerto Plata-Montecristi. Eso estuvo, se planteó y comenzaron una construcción que solamente llegó hasta Gumancito, están por ahí. Gumancito, por ahí llegó, pero no lo siguieron, eso se Es una desvaneció. zona virgen, Sí. digna con condiciones extraordinarias, digna de que se explote turísticamente. Sí, es muy bonito. Bien, entonces la labor social, Yanir, que no hemos quedado ahí, Sí, yo lo saqué, lo desvié un poquito. La labor social que desarrolla la institución. Bueno, nuestra institución siempre está presta para un ejemplo, allá nosotros colaboramos con el deporte, nosotros tenemos 2 equipos de softball. Aparte de que participamos también, nosotros colaboramos con todas las cosas sociales, en las barriadas, muchas actividades que se dan en Navidad, los hogares de ancianos. Nosotros siempre estamos presentes para todo lo que necesita nuestra institución. Hemos visto que el sindicato es bastante amplio en cuanto a congregación se refiere de camioneros. Hay otros sindicatos que nos han visitado en diversas ocasiones que dentro de su infraestructura tienen lo que es cooperativa, tienen lo que son escuelas internas para sus choferes. ¿Cuenta el sindicato? Y de para ustedes? externa también, dan clases de inglés, enseñan o idioma o enseñan computadora. ¿Ustedes no tienen proyectado en algún momento dar un servicio a la comunidad? Sí, mira, nosotros tenemos una cooperativa de transporte y servicios múltiples de los miembros del Sindicato de Camioneros y Furgoneros de Puerto Plata. También nosotros llevamos a través de Infotec cursos que se hacen allá, y además de actividades que nosotros le prestamos el local a la sociedad para que la hagan. Ok, Sí. excelente.
Bueno, y la proyección en términos de que ustedes llegan, nos dejaste claro la organización, que tuvieron la visión para reorganizar en el espacio, en el parqueo, en la parte operativa, la proyección, Modesto, de esta institución en el futuro inmediato, en estos 3 años. Mira, ¿Qué vamos a lograr? nosotros ya llevamos, en el caso mío, vamos a cumplir el 30 de marzo 6 años en la posición. Hemos venido desde abajo organizando lo que es la institución primero. Financieramente, me imagino que es una sí, institución fuerte. Para desde esa misma posición relanzar lo que es la cooperativa, lo que son los planes de pensiones, de ahorro de los miembros para que mañana puedan tener su propia casa, su propio camión, que todos podemos llegar a tener nuestro sueño, que es un camión. Okay. Sí. O sea que comenzamos con ayudantes, pero ustedes le brindan la posibilidad de que puedan convertirse en un microempresario. En un futuro. En el caso, Juan Carlos, de la institución, en lo macro, en términos general, ¿cuál será la proyección? ¿Qué podemos aspirar al término de estos 3 años? Bueno, mire, al inicio, como le decía, yo inicié en la institución como secretario de organización en conjunto con Luis José Biel, licenciado Modesto Jiménez, y quien les habla. Nosotros estábamos cortos de espacio. Adquirimos 2 nuevos solares, uno en Inver, como les decía ahorita, tenemos muchos miembros en todas las zonas aledañas. ¿En qué zona de Inver? Inver, de aquel lado del puente, si usted viene desde Puerto Plata. Yo lo vi. Sí, y de allá para acá, antes del puente, a la izquierda. Nosotros adquirimos ese solar, también adquirimos otro solar detrás de la UAS, de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, allá en Puerto Plata, para nosotros tener mejor ubicado y más espacio para nuestros camiones, que ya son bastantes. Esto es para tenerlos aparcados mientras dura el proceso de acceso a puerto. Correctamente. Y la conexión, la comunicación, entonces, sería el elemento fundamental ya definido estos espacios. Exactamente. Entonces nosotros esos solares los adquirimos en base a préstamo, y nuestra proyección es saldar deuda. Luego entonces ahí nos enfocamos en hacer un edificio en un solo lugar, que no tengamos que movilizarnos hacia la ciudad, para nosotros poder arreglar los vales, hacer diligencia dentro de la institución, que esté todo lo que es institucional esté en un solo lugar, y nos va a evitar multa de AMEN, nos va a evitar el tránsito, nos va a evitar el tiempo. ¿Relación con Fenatrado cuál es? Me imagino que buena. 1A, la relación con Fenatrado siempre ha sido 1A, ya que nosotros somos prácticamente los propulsores de Fenatrado, porque nuestro sindicato fue fundado el 13 de mayo de 1962, es decir, nacieron casi juntos. Nacimos primero, y luego ahí entonces nació Fenatrado, y nosotros fuimos prácticamente de los fundadores, de lo que hicimos que Fenatrado fuera lo que es hoy. Bueno, don Modesto, Juan Carlos, gracias. Gracias por habernos acompañado. Para nosotros más que un grato placer que ustedes nos hayan visitado, esperando que la visita se va a repetir para ver los logros que han venido alcanzando dentro de los próximos meses ustedes ya en ese proceso relectivo que tuvieron este sindicato. Bueno, mi gente, será hasta el próximo domingo. Estaremos compartiendo nueva vez con cada uno de ustedes, más que agradecidos por el favor de su sintonía. Que Dios les siga bendiciendo.